armado, iniciado el 20 de noviembre de 1910, con un levantamiento encabezado por Francisco I. Madero, contra el presidente autócrata Porfirio Díaz. Se caracterizó por varios movimientos socialistas, liberales, anarquistas, populistas y agrarios. Aunque en principio era una lucha contra el orden establecido, con el tiempo se transformó en una guerra civil. Suele ser considerada como el acontecimiento político y social más importante del siglo XX en México. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo el Porfiriato. Desde 1876, el general oaxaqueño Porfirio Díaz encabezó el ejército del poder en el país de manera dictatorial. La situación se prolongó por 34 años, durante los cuales México experimentó un notable crecimiento económico y estabilidad política. Estos logros se realizaron con altos costos económicos y sociales que pagaron los estratos menos favorecidos de la sociedad y la oposición política al régimen de Díaz. Durante la primera década del siglo XX, estallaron varias crisis en diversas esferas de la vida nacional, que reflejaban el crecimiento o descontento de algunos sectores con el porfiriato. Cuando Díaz aseguró en una entrevista que se retrataría al finalizar su mandato sin buscar la reelección, la situación política comenzó a agitarse. La oposición del gobierno cobró relevancia ante la postura manifestada por Díaz. En ese contexto, Francisco I. Madero realizó diversas giras en el país con miras a formar un partido político que eligiera a sus candidatos en una asamblea nacional y compitiera en las elecciones. Díaz lanzó una nueva candidatura a la presidencia y Madero fue arrasado por San Luis Potosí por sedición. Durante su estancia en la cárcel se llevaron a cabo las elecciones que dieron el triunfo de Díaz. Madero logró escapar de la presión estatal y huyó a los Estados Unidos. Desde San Antonio proclamó el Plan de San Luis, que llamaba a tomar las armas contra el gobierno de Díaz, el 20 de noviembre de 1910. El conflicto armado tuvo lugar en primera instancia al norte del país y posteriormente se expandió en otras partes del territorio nacional. Una vez que los sublevados ocuparon Ciudad Juárez, Chihuahua, Porfirio Díaz presentó su renuncia y se exilió en Francia. En 1911 se realizaron nuevas elecciones, donde resultó electo Madero. Desde el comienzo de su mandato tuvo diferencias con otros líderes revolucionarios que proclamaron el levantamiento de Emiliano Zapata y Pascual Orozco contra el gobierno maderista. En 1913, un movimiento contrarrevolucionario encabezado por Félix Díaz, Bernardo Reyes y Victoriano de la Huerta dio un golpe de estado. El levantamiento militar, conocido como Decena Trágica, terminó con el asesinato de Madero, su hermano Gustavo y el vicepresidente Pino Suárez. Huerta asumió la presidencia, lo que ocasionó relación de varios jefes revolucionarios como Venustiano Carranza y Francisco Villa. Tras poco más de un año de lucha y después de la ocupación estadounidense en Veracruz, Huerta reinició la presidencia y huyó del país. A partir de ese suceso se profundizaron las diferencias entre las facciones que habían luchado contra Huerta, lo que desencadenó nuevos conflictos. Carranza, jefe de la revolución, de acuerdo con el Plan de Guadalupe, convocó a todas las fuerzas a la Convención de Aguascalientes para nombrar un líder único. En esa reunión, Eulalio Gutiérrez fue designado presidente del país, pero las hostilidades reiniciaron cuando Carranza desconoció el acuerdo. Después de derrotar a la convención, los constitucionalistas pudieron iniciar trabajos para la redacción de una nueva constitución y llevar a Carranza a la presidencia de 1917. La lucha entre facciones estaba lejos de concluir. En el reacomodo de las fuerzas fueron asesinados los principales jefes revolucionarios: Zapata en 1919, Carranza en 1920, Villa en 1923 y Obregón en 1928. Actualmente no existe un consenso sobre cuándo terminó el proceso revolucionario. Algunas fuentes lo sitúan en el año de 1917, con la proclamación de la Constitución mexicana. Algunas otras en 1920, con la presidencia de Adolfo López de la Huerta. O 1924, con la de Plutarco Elías Calles. Incluso hay unas que aseguran que el proceso se extendió hasta los años de 1940. Personajes principales. Porfirio Díaz, presidente de México en 3 ocasiones, del 29 de noviembre de 1876 al 6 de diciembre de 1876, del 18 de febrero de 1977 al 30 de noviembre de 1880, y por último del 1 de diciembre de 1884 al 25 de mayo de 1911, fecha de su dimisión y exilio. Francisco I. Madero, presidente de México al triunfo de la Revolución de 1910.
lanzó el manifiesto conocido como el Plan de San Luis, en el que llamaba a tomar las armas contra el gobierno de Díaz. Fue asesinado junto con el vicepresidente José María Pino Suárez a causa del golpe de Estado organizado por Victoriano Huerta. Victoriano Huerta asumió la presidencia de México después de la renuncia de Lascurain junto a Félix Díaz y en alianza con Henry Lane Wilson, embajador de Estados Unidos en México. Habían suscrito el pacto de la embajada, con el cual se suponía el regreso de Díaz a la presidencia, pero este lo convenció bajo el alegato de mantener así la calma con los maderistas. Francisco Villa, conocido durante la Revolución Mexicana como el Centenario del Norte, fue uno de los jefes de la revolución, cuya actuación militar fue decisiva para la derrota de Victoriano Huerta. Fue gobernador provisional de Chihuahua en 1913 y 1914. Emiliano Zapata fue conocido como el caudillo del sur, uno de los líderes militares más importantes durante la revolución, comandando al ejército liberador del sur. Al estar descontento con el gobierno del presidente Carranza, se alió a Jesús Guajardo, quien habría de traicionarle en la reunión del 10 de abril de 1919 en la hacienda de Chinameca, en el estado de Morelos, donde murió emboscado. Venustiano Carranza, presidente de México, quien luchó contra el régimen de Victoriano Huerta. Durante su mandato se promulgó la Constitución de 1917. Murió asesinado en Tlaxcalatongo, Puebla. Historia de México, bimestre 3, tema 4, Economía, limitaciones monetarias y bancarias. En los primeros años del México independiente, las monedas eran acuñadas en oro, plata y cobre por casas especializadas. Las monedas de oro pronto salían de circulación porque la gente las atesoraba, esto es, en vez de utilizarlas en las transacciones comerciales, las guardaba. Las monedas de plata se utilizaban principalmente para el comercio exterior, esto es, México realizaba pagos por diversos factores comerciales a otros países con este tipo de monedas. Cada año, entre el 70 y el 80% de las monedas de plata salían de México rumbo a otros países y por ello se empezó a padecer una escasez crónica de este tipo de monedas en nuestro país. Las monedas de cobre, por otro lado, perdían su valor rápidamente y por ello no le gustaban tanto a la gente. En muchas ocasiones se intentó comenzar a utilizar el papel moneda, pero estos intentos no resultaron exitosos. En la segunda mitad del siglo XIX surgieron los bancos en nuestro país. El Banco de Londres y México comenzó sus operaciones en el año de 1864. Esta fue la institución que finalmente introdujo a nuestro país los billetes de banco. En 1884, 20 años después, fue fundado el Banco Nacional de México, el cual fue finalmente autorizado para expedir billetes. Dificultades para la recaudación fiscal y endeudamiento. Después de la Guerra de Independencia, Hacienda Pública estaba sumamente desorganizada. Hacienda es la instancia del gobierno que se encargaba de la recaudación de los impuestos y de la administración de estos recursos para pagar los gastos que se generaban en el gobierno. Después de la Guerra de Independencia, como era de esperarse, muchos españoles regresaron a su país y se llevaron con ellos su capital, que por supuesto ya no era más sujeto de impuestos por parte del gobierno mexicano. Por otro lado, esta fue una época de muchos levantamientos internos y también de invasiones extranjeras, por lo que era necesario que el gobierno de México mantuviera un numeroso ejército. Imagínate lo que costaba mantener a tantos soldados. Si a esto agregamos la corrupción de los funcionarios públicos que tristemente utilizaban parte de los recursos que deberían de ser para el país en beneficio de ellos mismos, tenemos una explicación más clara del por qué la crisis tan fuerte de esta época. La salida que encontró el gobierno de México para enfrentar esta situación fue pedir dinero prestado a otros países. Esto es la deuda externa. Obviamente, los países extranjeros que prestaron dinero a México lo hacían en espera de un beneficio para ellos mismos, y este llegaba a través del cobro de intereses. Esto es, si a México se le prestaba cierta cantidad,
esa misma cantidad debía de regresarla más un porcentaje específico por concepto de intereses sobre el préstamo. México recibió entonces recursos monetarios a través de préstamos provenientes de otros países. Sin embargo, los ingresos de México por recaudación de impuestos, por acuñación de moneda, por lo que generaban por las salinas, por las loterías, por la venta del tabaco, etc., todos estos ingresos seguían siendo inferiores a los gastos que se generaban en el mismo gobierno del país. Y esto fue creando que poco a poco no solamente se acabaran el dinero que se les había prestado, porque imagínate, cada mes gastas más del dinero que te entra, eventualmente te vas acabando lo que tenías de reserva, sino que más tarde fue imposible incluso pagar los intereses sobre estos préstamos que se habían generado. Inversiones extranjeras. Como sabes, la minería fue siempre una actividad económica de suma importancia en nuestro país. Después de la independencia, varias compañías, sobre todo inglesas, se interesaron mucho por invertir en las minas mexicanas. Sin embargo, tuvieron serias dificultades debido al atraso tecnológico y de comunicaciones que predominaba en nuestro país. El libre comercio y sus consecuencias. Como sabes, en esta época en nuestro país coexistían dos diferentes ideologías. Por un lado los liberales y por el otro los conservadores. Los conservadores estaban convencidos de que era necesario proteger la industria de los productos mexicanos en contra de los productos fabricados en otros países. Y por esto favorecieron la creación de impuestos o aranceles muy altos que dejara que los precios de los productos extranjeros fueran sumamente altos en comparación con los precios de los productos mexicanos y por ello la gente prefiriera comprar los productos mexicanos. Sin embargo, como los productos extranjeros eran en calidad superior a los productos mexicanos, considerando que México todavía no contaba con la tecnología ni la estructura para poder competir en calidad de producción contra estos países, pues mucha gente seguía prefiriendo los productos extranjeros. Y para evitar usura y estancamiento. Por otro lado, en este periodo, el poder de la Iglesia en México se hizo cada vez mayor gracias a que su poder económico iba también en aumento. Herencias, limosnas, donaciones, eran las maneras en las que la Iglesia se hacía de bienes. Para las primeras décadas del siglo XIX se estimaba que la Iglesia Católica poseía la cuarta parte de la riqueza nacional. La Iglesia Católica, con todos estos recursos y capital, comenzó entonces a hacer préstamos. Esto es, cuando una persona necesitaba dinero para algo, acudía a la iglesia, dejaba en garantía los papeles de sus propiedades, de alguna de sus propiedades, y recibía el préstamo por parte de la iglesia. La mayoría de estas personas hacían pagos de los intereses durante toda su vida y morían sin haber cubierto la totalidad de la deuda, por lo que sus bienes pasaban entonces a formar parte de los bienes de la iglesia en pago a la deuda que había quedado pendiente. De esta manera, la Iglesia Católica continuaba haciéndose cada vez más rica y poderosa. Desamortización y desplazamiento del poder económico de la Iglesia.
En 1856 se promulgó la Ley de Desamortización, o Ley Lerdo, llamada así porque fue elaborada por el entonces secretario de Hacienda, Miguel Lerdo de Tejada. Más tarde, en 1859, el gobierno del presidente Benito Juárez emitió la Ley de Nacionalización de los Bienes de la Iglesia. Estas leyes, de corte claramente liberal, buscaban desarticular el poder económico de la Iglesia. De esta manera, los bienes inmuebles que eran propiedad de un grupo de personas, como en este caso la Iglesia, que no era una sola persona, sino un grupo, o las comunidades de campesinos, por otro lado, quedaron sujetas a ser desmembradas para poder ser adquiridas en contratos de compraventa. Si una persona rentaba un inmueble que era propiedad de la iglesia y le pagaba a esta una renta por dicho inmueble, pues ahora acordaba con el gobierno en un precio de compra de ese mismo predio, de ese mismo inmueble, y en lugar de pagarle una renta a la iglesia, pagaba una cantidad considerablemente mayor, pero equitativa en base a la renta que se pagaba, para ser propietario ya de ese bien inmueble. De esta manera, con facilidades, con planes de pago, pudieron adquirir gran cantidad de tierras los militares, los comerciantes, los prestamistas, los terratenientes y también personas y empresas extranjeras. Si bien la ley Lerdo y las leyes de nacionalización favorecieron la disminución del poder económico de la Iglesia en nuestro país, por otro lado perjudicaron seriamente a los campesinos, ya que esta ley atentaba contra la propiedad comunal y muchos campesinos utilizaban tierras en ejidos. Esto es, que entre varios campesinos eran propietarios de esa tierra o el Estado era propietario de la tierra, pero para el uso colectivo de los campesinos. Y bueno, con estas leyes, esas tierras fueron adquiridas por otras personas y dejaron a los campesinos sin la posibilidad de trabajar su propia tierra. Saneamiento de las finanzas públicas y crecimiento económico. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, la economía mexicana entró a la fase capitalista como país dependiente. Durante este periodo, hubo en nuestro país una gran cantidad de inversión extranjera, principalmente de países europeos, que buscaban beneficiarse de la enorme riqueza de las materias primas mexicanas y de la mano de obra barata. Para favorecer la inversión extranjera, se construyeron cientos y cientos y cientos de vías de ferrocarril, con lo que la comunicación interna del país mejoró en mucho. La economía mexicana creció grandemente. Sin embargo, la mayor parte de la industria mexicana y de la producción estaba en manos de extranjeros. Y los productos y materias que se elaboraban o se producían en México tenían como destino final principalmente los países extranjeros, dejando relegada hasta el final el consumo interno o nacional. Puesto que hubo grandes mejoras económicas en nuestro país durante el Porfiriato. Sin embargo, estas tuvieron un costo social, ya que no todos los mexicanos fueron beneficiados de esta prosperidad. Durante el Porfiriato, la gran mayoría de las transacciones comerciales internacionales se llevaban a cabo con Estados Unidos, Francia, Inglaterra, España y Alemania. México exportaba principalmente metales preciosos como la plata, pieles, henequén, maderas, café y colorantes. Y por otro lado, importaba textiles, artículos de piel, vinos, loza, muebles y perfumes. El establecimiento del sistema ferroviario y su gran auge que tuvo durante el Porfiriato se debió sobre todo a la inversión extranjera, ya que las empresas de los extranjeros deseaban poder transportar con mayor seguridad y con mayor velocidad también las mercancías y las materias primas desde sus lugares de origen o producción hasta los puertos exportadores en donde se embarcarían para ser llevadas a otros países. Durante el Porfiriato, que es así como se le llama al largo periodo presidencial de Porfirio Díaz, hubo grandes avances, pero no fueron todos de manera equitativa o igual en todos los estados de la República. En el campo, la hacienda era la unidad productora agropecuaria más importante de esta época.
Las haciendas eran grandes extensiones de tierra que eran propiedad de una sola persona, en este caso el hacendado, y en las cuales trabajaban miles de jornaleros y peones que vivían en extrema pobreza. El crecimiento económico del porfiriato fue visible sobre todo en las ciudades, específicamente para los sectores altos, quienes gozaban de agua potable, drenaje y luz eléctrica. Este estilo de vida contrastaba drásticamente con la situación de extrema pobreza de miles y miles de campesinos. Una parte de ellos emigró hacia las ciudades en busca de mejores oportunidades de vida y de trabajo.